La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Gracias a Dios que nos permite estar con ustedes con el objetivo de llevar las verdades eternas a sus respectivos hogares. Nuestra convicción es que usted sea restaurado, bendecido y prosperado por Jesucristo. Qué importante es alcanzar la enorme victoria que Dios nos ofrece. Esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte eterna, es a través de conocer a Jesucristo mediante la lectura de la palabra de Dios en todas las páginas de la Biblia. Venimos estudiando sobre la carta del libro de Romanos. Esta carta la escribe el apóstol Pablo. Al escribirla con el propósito de llevar vida y esperanza a aquellos que se encuentran abatidos, angustiados y afligidos y que no encuentran el camino de la salida. Mas esta carta nos habla cómo ser prosperado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, la esencia del Evangelio. De eso tratábamos en el programa anterior. Según el capítulo 3 del libro de Romanos, hablamos sobre la poderosa esencia del Evangelio. Hablamos también de la necesidad del Evangelio y la provisión que da el Evangelio y el método del Evangelio. Se lo voy a repetir una vez más. La esencia del Evangelio tiene que ver con la necesidad. ¿Cuál es la necesidad del mundo? Todos somos pecadores. Entonces necesitamos que Dios transforme nuestras vidas. Necesitamos también reconocer que hemos pecado y necesitamos a un gran Salvador que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez que reconozcamos que somos pecadores y confesamos nuestros pecados a Él, Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda contaminación de pecado. Por lo tanto, está la gran provisión. La gran provisión del Evangelio es que Cristo murió por nosotros. Él se entregó a sí mismo para podernos comprar a través de el gran precio de la sangre que Él derramó en la cruz. Él dio todo por darnos vida y vida en abundancia. Esa es la gran provisión del Evangelio. Cristo murió por nosotros, fue sepultado y resucitado y vive para siempre. El método de esta gran salvación que ofrece el Evangelio es confiar en Cristo, tener fe en Él, como lo declara Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hoy entramos en el capítulo 4. Vamos a hablar sobre el principio de la justificación ilustrado a través de este capítulo. La base del Antiguo Testamento es importante saberlo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 8, es interesante saber lo que nos dice las Santas Escrituras. Que pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, si no se puede gloriar para con Dios, sería entonces una pérdida de tiempo. Pero el asunto es este. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham no fue justificado por las obras de la ley, sino porque creyó Abraham a Dios
Todas las promesas que Dios le soltó, el pacto que hizo con él, lo creyó con firmeza. Y entonces se le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por lo tanto, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, como también David habló de la bienaventuranza del hombre que Dios atribuye, a quien Dios atribuye justicia sin las obras. El versículo 7 y 8 nos dice las Santas Escrituras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es tomado de uno de los salmos. Entonces vemos la verdad de Dios es manifestada con toda potencia. La doctrina de la salvación por la fe no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento fue necesario seguir el mismo camino. Muchas veces se oye que en el Antiguo Testamento la salvación se basaba en la obediencia a la ley. Mientras que en el Nuevo Testamento se basa en la fe. ¿Será cierto este concepto? ¿Qué diferencia hay entre la salvación del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento? Según lo que Romanos enseña, Pablo presenta a Abraham y a David como ejemplos que muestran ciertamente que la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido por medio de la fe. Recalco, el apóstol Pablo ciertamente presenta al patriarca Abraham y al rey David como los ejemplos de muestra que la salvación del pueblo de Dios siempre ha sido por medio de la fe. Si continuamos con el pasaje citado de el capítulo 4, verso 1 al 5, siempre de Romanos, piense en lo que está haciendo el apóstol Pablo. Hace un gran interrogante. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Y entonces añade Pablo diciendo, porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Esta es una palabra bien fuerte y hay que tomarla en cuenta. Porque, ¿qué dice las Escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta es la clave de tener éxito. Entonces Abraham tuvo gran éxito porque le creyó a Dios. Aceptó las promesas de Dios por la fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esto no lo estoy diciendo yo simplemente porque me lo estoy inventando, sino es lo que dice la misma carta. Entonces Abraham era el hombre ideal de los judíos. Todas sus esperanzas para el futuro giraban alrededor de las promesas que Dios le había hecho a este personaje. Razonaban que si había alguien que tuviera méritos suficientes para lograr que Dios le aceptara, ese era Abraham. Y por lo tanto, como le creyó a Dios, todas las promesas las tomó para sí. Y entonces se le contó por justicia. Y por esta causa Dios le llama a este patriarca mi gran amigo Abraham. Y lo constituyó padre de todos los hijos en la fe. Entonces Pablo demuestra que ni aún Abraham logró la salvación por medio de las obras de la ley, sino la justicia que le fue contada por causa de su fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aún Abraham no ganó la salvación por obras. Su fe le es contada por justicia. Ahora, el apóstol
da otra gran ilustración acerca del rey David. El rey David, en los versículos 7, mejor dicho, en el verso 6 del capítulo 4, Romanos 4, verso 6 al versículo 8. Entonces da el segundo ejemplo, el apóstol Pablo, presentando al rey David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras. Lo dice así la palabra, no es que yo me estoy inventando esto, así está escrito, no podemos quitarle ni agregarle. Y por ende, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todo esto se alcanza por la fe en el Todopoderoso. El bienaventurado no es aquel que nunca peca, porque la verdad es que es un pecador. Es bienaventurado porque Dios no le inculpa de pecado y sus pecados son pagados y perdonados. En este caso, David habla de su propia experiencia. Él no fue justificado por ser perfecto en sus obras. Fue declarado justo porque Dios en su gran misericordia perdonó su pecado. Y nuevamente notamos que la justificación es por la fe, no por las bases a las obras, según vemos en este interesante pasaje. Ahora, en cuanto a la relación de la circuncisión, lo vemos en el capítulo 4 y según el verso 9. Verso 9, verso 10, verso 11 y versículo 12. Pues esta bienaventuranza no solamente para los de la circuncisión, dice Pablo, o también para los de la incircuncisión. Es la pregunta que hace. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando se le fue contado todo por justicia. Es lo que enseña Pablo y es lo que dice las Santas Escrituras. Y recibió la circuncisión como señal. Entonces, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que ellos también a través de la fe fuesen justificados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y según el versículo 12, en el pasaje 12, y padre de la circuncisión para que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pero quiero llevarlos a partir del versículo 11. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Qué tremenda palabra esa. Entonces, ¿dónde queda aquellos que piensan que por las obras de la ley la gente va a ser salva? Nadie se puede justificar por las obras de la ley. Puede ser tal vez para sí mismo, pero no para con Dios. Esto es lo que nos enseña las Santas Escrituras. Entonces, Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado. Así que
esta no es un requisito para ser salvo. Entonces, la circuncisión no es un requisito para ser salvo. Según los versos 9 y verso 10. Según ese interesante pasaje, se lo voy a recalcar. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Entonces Pablo dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ya Dios había salvado a este hombre antes de ser circuncidado. Entonces, cuando el hombre fue circuncidado, ya había sido salvo por el Todopoderoso. La circuncisión sirvió como señal. Puedo decir, fue circuncidado después que Dios le declaró justo. Pero la circuncisión sirvió como señal, como sello de la justicia que Dios ya le había acreditado por causa de su fe. Aun cuando se había circuncidado, es decir, aun cuando no se había circuncidado aún, según el versículo 11, fue salvo por la fe para que llegara a ser padre espiritual de todos los creyentes, tanto de judíos como de gentiles, según las santas escrituras, tanto de circuncisos como de incircuncisos. Los circuncisos son los judíos y los incircuncisos está hablando de los gentiles, pero de ambos pueblos Dios lo hizo padre. Por eso Dios lo salvó estando en la incircuncisión. Y después de estar así, Dios lo mandó a circuncidarse. Ahora bien, según el capítulo 4 de Romanos, versículo 13 al verso 17, encontramos entonces la relación con la promesa. Esa relación con la promesa gloriosa. Es decir, según el versículo 13 al verso 17, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa entonces. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, recalco, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Es lo que nos dice claramente las Santas Escrituras. Y quiero llevarlo al versículo 16, donde Pablo declara, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es parte de todos nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Este es el gran trabajo de Dios en el llamamiento de este hombre, justificarlo por la fe, al igual que todos. Entonces, que quede claro, la promesa que Dios dio a Abraham también se basó en la fe y no en la ley. Eso nos dice Romanos capítulo 4, verso 3, y no podemos quitarle ni agregarle. Dios le dio la promesa cuando no había sido circuncidado todavía. Ahora, la circuncisión fue añadida después como una señal de la relación que ya existía entre ellos como resultado de la fe de Abraham. Y por ende, la ley y la fe
son dos principios contradictorios. Si uno es verdadero, el otro tiene que eliminarse. Si la bendición prometida dependiera de la ley, se perdería la promesa porque nadie cumple con todo lo que la ley exige. Así, la ley servirá para condenar y no para bendecir, y se haría inútil e invalidada la promesa en ese caso, según vemos en el capítulo 4 de Romanos, verso 14 y verso 15. Mis amados, por lo tanto, Abraham fue salvo por la fe y por la gracia de Dios aparte de la ley. De esa manera, él pudo estar seguro de que la bendición que Dios le había prometido se cumpliría tanto para él como para su descendencia. Así vino a ser padre de todos los que somos creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, nuestro gran Dios, los que creemos en nuestro Padre Celestial y en el poder del Espíritu Santo, tanto de los que están bajo la ley como de los que no están bajo la ley. Entonces, es todo por la fe en Jesús que alcanzamos la gloriosa restauración, la gloriosa vida. La demostración de la fe de Abraham se ve en los pasajes 18 de ese mismo capítulo. Estamos en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 nos habla ciertamente, como dice al pie de la letra, el creyente en esperanza contra esperanza. Esto es Abraham. Abraham es el creyente en esperanza contra esperanza. Se lo recalco. El creyente Abraham en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Es decir, Abraham ya era un hombre requete viejo, igual que su esposa, pero le creyó a Dios todo lo que le había prometido. Entonces obedeció, aceptó las promesas. Sabía que Dios es Dios y podía hacer cualquier maravilla, cualquier milagro. Y dice en el verso 19, recuerde, estamos en el capítulo 4 del libro de Romanos. Nos dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo así casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, que tenía por ahí por los 90 años. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Note lo que está diciendo la palabra. Se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también se le fue contada por justicia. Así nos dice las Santas Escrituras. Por lo tanto, es interesante que la manifestación de la fe de Abraham se presenta como un ejemplo de la manera en que Dios salva. En contra de toda evidencia física, Abraham confió en la promesa de Dios, por lo tanto, llegó a ser padre de muchas personas. Y a la vez, su fe le fue contada por justicia delante de Dios. Qué privilegio de este hombre, qué bendición la de este hombre de parte de Dios. Un hombre que se aferró a través de la fe en las promesas de Dios. Aunque todas las evidencias estaban contra de la promesa que Dios le había hecho. Cuando digo esto, porque él era bastante viejo, prácticamente ya estaba para irse al sepulcro por viejo, pero Dios lo rehabilitó al igual que su esposa. Entonces, aunque todas las evidencias ciertamente estaban contra de las promesas que Dios le había hecho, Abraham estaba convencido el 100% de que el Todopoderoso, el gran Salvador eterno, haría todo lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia.
Mis preciosos hermanos y amigos televidentes, quiero agradecerles con todo el aprecio y el cariño de que usted ha estado aquí conmigo aprendiendo estas verdades gloriosas. El objetivo no es patearlo a usted, sino ser de bendición, ser totalmente una persona para su edificación. Esto es el propósito de enseñar de una forma expositiva la palabra, para que usted note que Dios no nos miente, no nos engaña. Por eso citamos la palabra paso a paso, para que usted note lo que Dios declara exactamente en las Santas Escrituras. Ahora, yo le quiero invitar que si usted no es un cristiano, pero es tocado por Dios, le invito que a través de la fe usted confiese su pecado a Jesucristo, el cual es fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarnos de toda contaminación. No se encuentra otro camino, no hay otra salida, no hay otro lugar donde usted pueda encontrar la salvación. No es por méritos, por obras, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en la persona de Jesucristo, el cual es el Hijo del Dios, nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, abra su corazón, invite a Jesús para que Él venga a morar dentro de usted. Yo quiero orar por usted. Padre poderoso, te agradezco por la vida de mis hermanos que se entregan a ti. Te agradezco, Señor, por todos estos amigos, amigas, jóvenes que son tocados por las gloriosas verdades. Perdónalos y límpialos con tu poderosa sangre, mi amado Jesús. Y eterno Padre, perdona todos sus pecados y escribe en el libro de la vida sus nombres. Oh Dios, que nunca sus vidas sean arrastradas por el pecado, sino que permanezcan firmes en tu santo camino. Guárdalos, prospéralos y bendícelos, y úsalos para la gloria tuya. Que lleguen, Señor, a alcanzar la madurez espiritual y te honren, amándote, temiéndote y sirviéndote y siguiendo. Muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te agradecemos con todo nuestro corazón. Mis amados televidentes, recuerde, estamos ubicados en la mera esquina de la Avalon y la 42 Street. Pero la puerta principal de la entrada al templo es por la calle 42 Street. Por la parte de la Avalon se ve cerrado, pero no nos busque por esa parte. Búsquenos por la 42 Street, que estamos esquina ciertamente con la Avalon. Los días miércoles, viernes, domingo por la mañana a las 10 y también el domingo a las 5 de la tarde. Será grato tenerles. Si usted no se está congregando, haga esta su iglesia. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.